Esta vez, aquí en el día del juicio, vamos a hablar de algo sumamente importante para nosotros, para nuestro país, quizá con la persona, seguramente con la persona más adecuada para hacerlo, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, en el momento en que en Estados Unidos se debaten una serie de dificultades que seguramente van a afectarnos. Quédese con nosotros, Juan Ramón de la Fuente va a estar aquí en el día del juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez y le invito a nuestro programa. Juan Ramón de la Fuente, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Ciencias por la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Ha sido profesor de la UNAM desde 1980, en donde fue coordinador de la investigación científica, director de la Facultad de Medicina y rector durante 2 periodos. Fue secretario de Salud de México y presidente de las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Ciencias. Dirigió la Junta Directiva del Programa de la ONU contra el SIDA en París, la Asociación Internacional de Universidades en la UNESCO y el Consejo de la Universidad de Naciones Unidas en Tokio, y es el próximo secretario de Relaciones Exteriores. Bien, pues gracias por estar con nosotros, por quedarse aquí en el día del juicio. Y bueno, ¿qué le digo? Un mejor momento como periodista quizá no. Como país, quién sabe. Pero de esto quiero preguntarle a nuestro próximo secretario de Relaciones Exteriores, al canciller de México, sobre qué pasó, qué nos puede pasar con la, ¿cómo podríamos decirle? Con la llegada del rey Trump por decisión de una corte. A ver, Miguel Ángel, en primer lugar, muchas gracias. Siempre un gusto platicar contigo y con tu audiencia, que es crítica y bien informada. Bueno, yo creo que México, independientemente de lo que pase en Estados Unidos, llega a estos momentos en una muy buena posición, porque en buena medida, gracias a la política del presidente López Obrador frente a Estados Unidos, ha logrado que México sea un país al que se le respete, al que se le escuche y con quien hay buena relación, todo conjugado en tiempos complicados. Lo que decidan el electorado estadounidense o la Corte Suprema de ese país, pues son decisiones, digamos, muy de ellos, que sobre la base de nuestros principios constitucionales de política exterior, pues la autodeterminación de los pueblos es uno de los principios que honramos. Entonces el planteamiento es cómo llega México, contestando a tu pregunta, en un momento complicado sin duda. Yo te diría que llegamos bien. México es hoy más respetado que antes y lo pudimos constatar en el reciente debate, donde habiéndose tocado temas que sin duda nos involucran, como fue el caso de la migración señaladamente, los 2 candidatos fueron cuidadosos y respetuosos con México, siendo este un tema electoralmente muy importante para ellos. Entonces creo que esta es una muestra de cómo ha venido el presidente López Obrador manejando una relación de suyo compleja, históricamente llena de tensiones y de circunstancias a veces inesperadas, a veces previsibles, pero estamos preparados para seguir honrando esa tradición de una buena política, de buena vecindad, por supuesto, con un enorme recelo de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Y pues hemos mostrado en los últimos años que conjugar estos factores es posible. No es sencillo, pero es posible. Fíjese que, echándole un ojo a los periódicos de Estados Unidos hoy por la mañana, todos los encabezados hablaban del asunto de Trump, de lo que dijo la Suprema Corte. Pero había cuando menos un par
que hablaban de un presidente sin límites. Y cuando oigo sin límites, pienso en la frontera, pienso en la soberanía mexicana, pienso en Trump, que parece estar muy avanzado para llegar a la presidencia de aquel país. Y como sea, da temor. Sí, a ver, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos por 6-3, por cierto, puede que refleje una ideología predominante en la composición de esta Corte. También se puede escuchar con atención el mensaje final de la jueza Sotomayor. Muy importante. Que me parece, ¿verdad? Pero le dijo rey, ¿eh? Sí. Bueno, ella usó ese lenguaje, pero es un mensaje interesante. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, Miguel Ángel? Nosotros tenemos que tratar de, en primer lugar, entender lo mejor que podamos lo que está pasando, porque evidentemente pues es mejor entenderlo que no entenderlo. Pero al mismo tiempo también, yo te diría, tener confianza en nuestras instituciones, en el estado de cosas como lo tenemos actualmente y en las posiciones también muy claras que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum ha manifestado en relación a los Estados Unidos. Y ha sido muy clara, al igual que lo ha sido el presidente López Obrador. Yo creo que esta claridad, sin ambigüedades, pues nos da también ciertas posibilidades de, aún en el panorama complicado, que entiendo tu punto y tu preocupación, yo creo que no hay razón para perder la confianza en lo que somos como país, como vecinos, como socios comerciales y yo diría como amigos de los Estados Unidos en una vecindad que no es sencilla, pero que el haber crecido tanto como socios comerciales, que también es un logro de este gobierno, pues nos deja en una mejor posición para poder justamente atender pues, circunstancias y a lo mejor algunas de las cuales eran impredecibles hace apenas unas cuantas semanas o meses. Pero yo quisiera concentrarme más en, sin subestimar los retos, en las posibilidades de México y que se han mostrado y que yo creo que estamos preparados para poder contender en estos buenos términos que ha planteado la presidenta electa Sheinbaum, que son los que llevó a la práctica el presidente López Obrador, en una relación pues ciertamente de suyo compleja, ¿no? Y yo me concentraría más en lo que México puede ofrecer y puede dar y puede también recibir en buenos términos a cambio de una diplomacia inteligente, de principios, ¿no? Y con la firmeza necesaria. O sea, no hay que tenerle miedo al señor Trump. No hay que tenerle miedo. Hay que actuar con inteligencia, con serenidad, pero ciertamente yo no vería razón para tener temor. ¿Usted cree que el gobierno de los Estados Unidos, ahora lo ha demostrado, pero en adelante sienta la necesidad de México? Sin duda, Miguel Ángel, sin duda. A ver, tanto por lo que México ya representa en términos de sus intercambios comerciales, como lo que México representa en términos de sus alianzas frente a otras amenazas que ellos pueden también percibir y sentir de manera muy clara. Y me refiero, por ejemplo, pues, al caso de China, ¿no? En donde pues, México se vuelve, en mi opinión, un jugador necesario para una ecuación más balanceada. Y ahí es donde entra también el buen entendimiento de la naturaleza compleja de las relaciones internacionales, tanto diplomáticas como comerciales, por un lado, y la posibilidad de entender y desplegar bien el papel que México puede jugar.
¿Qué es México en este contexto más internacional? En primer lugar, yo diría un socio confiable. Si no, no seríamos el principal socio comercial de los Estados Unidos y no habríamos crecido como hemos crecido en términos de nuestras interacciones con otras regiones del mundo, que por cierto, el tener el interés, porque es natural, concentrado en los Estados Unidos, ojo, no debe hacernos perder de vista la importancia que tiene América Latina y el Caribe, que es la región que nos da identidad, que fortalece nuestra cultura, nuestra lengua y muchos de nuestros valores. Y tampoco a la necesidad que tenemos de volver quizá también a abrirnos un poco más hacia otras regiones del mundo. El corredor transísmico se ha vuelto ya en este momento en un imán muy atractivo para varias economías europeas que ven a través de este corredor la posibilidad de incrementar también sus operaciones comerciales con Asia. Entonces, México tiene este papel que históricamente ha sido de puente y hoy, más que simbólicamente, lo es en los hechos. Es un puente entre América Latina y el bloque norteamericano. Y a través de estos desarrollos que se han dado en los últimos años en México, puede también ser un puente importante entre Occidente y Oriente para muchas interacciones de carácter comercial. Esto tenemos que, con inteligencia, tratar de asimilarlo y tomar ventaja de ello. ¿Ventaja en qué sentido? Ventaja en que esta posición geopolíticamente estratégica nos reditúe beneficios reales a nuestra población y no seamos solamente utilizados como un paso transitorio, ¿no?, de mercancías, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sí, la complejidad es real, pero también son reales las posibilidades que tenemos. Y hay una conducción muy clara, muy precisa, que se inició en este gobierno y que tendrá continuidad con el gobierno de la doctora Sheinbaum. Es decir, usted no le teme a Trump. No, no le temo. Al que es, a final de cuentas, un cordero disfrazado de lobo. Bueno, esas son tus palabras metafóricas muy sugestivas, ¿no? Yo creo que una cosa es, digamos, tener previsiones, no dejarte llevar por juicios ligeros y ser cauteloso, y otra cosa es ser temeroso. Yo te diría, no veo razones para ser temerosos. Sí veo razones, y muy buenas, para ser prudentes, para ser cuidadosos. Que bueno, así tiene que ser. La buena diplomacia tiene que ser prudente y tiene que ser cuidadosa. ¿Puede la inteligencia contra la imposición de un rey de ese tamaño? Yo creo que la inteligencia juega un papel fundamental. Históricamente muchas veces ha ganado y yo creo que podemos quedarnos un poco con esa tranquilidad, digamos, de un optimismo cauteloso. Déjame ponerlo en esos términos. Es interesante, pero prepararnos ¿cómo para un gobierno como el que ya hubo con Trump? Seguir adelante ¿cómo? Frente a un país que cada día está yendo más hacia la derecha. La misma ministra decía que Estados Unidos iba rumbo a una dictadura. Bueno, a ver, siempre ha habido visiones un poco más apocalípticas, digamos, ¿no?, de nuestras complejas circunstancias. Yo creo que si mantenemos un buen equilibrio entre los aspectos emocionales y los aspectos objetivos, podemos encontrar una ruta más precisa. A ver, la relación que hubo entre el presidente López Obrador y el presidente Trump fue buena, como ha sido buena la relación que hay entre el presidente López Obrador y el presidente Biden. Entonces, ya tenemos una experiencia histórica reciente con los dos, en donde fue posible mantener, digamos, en términos personales de los jefes de Estado,
una relación cordial. Yo te puedo comentar una anécdota breve, pero que viene muy a cuento. Cuando yo estaba de embajador en la ONU, en alguna visita que hizo el entonces presidente Trump a las Naciones Unidas, después hubo una recepción, una salutación, fui obviamente a saludarlo, y cuando se enteró que era yo el embajador de México, él en voz alta, para que todos lo escucharan, dijo: México, por favor, dígale a mi amigo el presidente Obrador, ¿no? Mi amigo, ¿no? Que me da mucho gusto. O sea, él hizo ostensible el que había una relación cordial con México. Bueno, los tiempos Después han cambiado. dijo muchas otras cosas. También dijo cosas que no nos gustan. Muy feas. Pero en los hechos, la relación fue funcional. Tuvimos algunas tensiones. Yo no quisiera de verdad que nos quedáramos con la idea de que qué barbaridad, si pasa A o pasa B, a México le puede ir no bien, digamos, ¿no? Porque yo creo que nos puede ir bien independientemente de lo que el pueblo norteamericano decida. También ellos, bueno, pues tienen su proceso interno y nosotros tenemos que ser respetuosos, como ellos fueron respetuosos del nuestro, ¿eh? Entonces, aquí también creo que puede y debe haber una buena reciprocidad. Esperemos los resultados, esperémoslos con tranquilidad. Ahora, ¿ellos representan opciones políticas diferentes? Por supuesto que sí. Sí, la oferta política de los demócratas es diferente a la oferta política de los republicanos. Y siempre lo ha sido, y en esta ocasión pues no es la excepción. Por eso es que tenemos que estar preparados, estamos preparándonos para poder contender independientemente del resultado en estos términos que queremos con los Estados Unidos. Que te los repito, tienen que ser de buena vecindad, de una gran interacción comercial, queremos que siga creciendo, porque nos conviene a los tres, digamos, en el caso de Canadá también, ¿no? Y desde luego preservando nuestra soberanía y nuestra independencia, que es así, está por arriba y por afuera de cualquier posibilidad de negociación. Ahí, eso, para que vea así que eso sí no se toca. Perfecto. Bien, estoy escuchando parte de lo que se propone. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la forma de llevarnos, de tener una relación con los Estados Unidos, pese a todo lo que está pasando? Vamos a hacer un corte breve y regresamos con el doctor de la Fuente. Gracias por permanecer con nosotros. Aquí estamos en el día del juicio. Y mire, hay tantas cosas que están pasando alrededor del mundo que parece que no nos afectan, pero parece que sí nos afectan. Por ejemplo, ¿qué pasa con la derechización del mundo? Hay una tendencia terrible. Francia tiene un problema gravísimo, aunque ya la primera prueba de Le Pen con el padre fracasó en la segunda vuelta. Ahora las cosas no se ven igual, pero en el mundo parece que hay algo diferente, parece que estamos respirando un aire difícil. A ver, yo creo que lo que ha ocurrido es que, digamos, el modelo neoliberal que predominó en diversas regiones del mundo durante varios años, pues evidente, o décadas en algunos casos, pues no dio los resultados que se esperaban y claro, hay un desencanto de las poblaciones. Y frente a ese desencanto, pues surgen dos opciones fundamentalmente, digo, hay opciones intermedias, pero vamos a tratar de esquematizar con apego a la realidad, las opciones de izquierda o las opciones de derecha. Y lo que estamos viendo en algunas regiones es que se van imponiendo las opciones de derecha, quizá porque las opciones de izquierda no fueron lo suficientemente atractivas o lo suficientemente persuasivas. Pero también hay ejemplos, y aquí México vuelve a ser un gran ejemplo, como las opciones de izquierda frente a ese mismo desencanto no solamente tuvieron éxito en una
digamos, primera oleada, sino que tienen todavía más éxito en una segunda oleada, como es el caso del reciente proceso electoral en México. No ocurre lo mismo en otros países. Bueno, también ahí tiene que ver, Miguel Ángel, con temas que van desde liderazgos individuales o sistemas de partidos, como también nos ha ocurrido en México, que dejan de responder en un momento dado a las necesidades de las sociedades. Yo creo que esto está ocurriendo en algunos países de Europa, está ocurriendo en algunos países de nuestra propia región, pero yo diría que es también una gran oportunidad para que con modelos como el nuestro y el de otros países, también las izquierdas en el mundo se organicen mejor y puedan presentar, se renueven, ¿no? Pues sí, opciones atractivas. ¿Por qué ganan estos grupos más de una corriente conservadora y derechista? Pues porque también la oferta de la izquierda no resulta suficientemente atractiva. Y hay que tener audacia y hay que atreverse. Y yo creo que el ejemplo mexicano, en este mismo contexto que tú describes, adquiere particular relevancia. Y nos echamos para adelante en la Cuarta Transformación y se postuló a una mujer que va a ser la primera presidenta en América del Norte, no nada más en México, la primera en América del Norte, y que le da continuidad a un proyecto transformador de fondo, de temas de raíz, ¿no? Que es lo que está realmente ocurriendo. No fue solo un cambio de gobierno, fue el inicio de un cambio de régimen, que ahora con un gobierno renovado tendrá la oportunidad de consolidarse y de, no sé si de tiempo de concluirse, pero por supuesto que serán 6 años de muchos avances, no tengo la menor duda. Entonces, hay que preguntarnos también por qué, si avanza a la derecha, qué le pasó a la izquierda en esos países y viceversa. Bueno, pero esta es la realidad, en efecto, como tú dices. Vamos a ver cuáles van a ser los efectos de todo ello, por ejemplo, en los organismos multilaterales, donde muchos de estos países o estas regiones tienen pesos importantes. ¿Qué va a pasar con el sistema de Naciones Unidas? ¿Qué va a pasar con organismos como la Organización Mundial de la Salud o la UNESCO? Y ya no digamos organismos hemisféricos, regionales, en el caso nuestro y de otras regiones. Yo creo que va a haber reacomodos y tendremos también que estar muy pendientes porque México en estos foros multilaterales históricamente también ha jugado un papel importante y lo está jugando. Entonces ahí también va a haber un reacomodo. Yo creo que para la política exterior esto representa también, de cualquier país y ciertamente para la nuestra, un reto. Vamos a estar muy atentos para ver cómo se va a traducir todo ello en los equilibrios de los organismos internacionales, multilaterales, que siguen siendo parte fundamental de los equilibrios. Cierto. La derecha no ha podido en muchos lugares como en México lograr objetivos. Pero eso no les ha quitado lo violento. Y no me refiero a la violencia que tenga que ser necesaria la muerte del uno por el otro. Me refiero, por ejemplo, a los ataques mediáticos. Me refiero, por ejemplo, a toda esta idea que se creó dentro del neoliberalismo como el lawfare. Me refiero a los sistemas que creó el neoliberalismo que han dado sustento también a que la derecha regrese. Porque lo otro no está prometiendo soluciones al caos que prometió, al caos que se heredó con el neoliberalismo. ¿No lo ve usted así? Sí, y además ahí juega un papel muy importante, o juegan un papel muy importante las redes sociales y esta verdadera pandemia de noticias falsas que se propagan y que la derecha propaga verdaderamente con una enorme facilidad y que se creen en muchos lados del mundo. Algunas son verdaderamente descabelladas. Escuchaba yo hace poco que un avión norteamericano de la Fuerza Aérea, uno pequeño que hacía algún recorrido, tuvo al parecer una falla mecánica y el piloto
se lanzó y el avión se estrelló en algún lugar. Pero como se tardaron en encontrarlo, corrió el rumor de que con tecnología china o rusa habían logrado rescatar ese avión y que lo habían llevado a La Habana. No sé si lo oíste. Bueno, a ver, es una historia de una fantasía verdaderamente digna pues, a lo mejor de una buena novela. Pero lo que fue increíble es que lo creyeron millones de personas, que ese avión que no encontraban estaba ya resguardado en una base aérea en La Habana. Bueno, ¿cómo combates ese tipo de noticias que parecerían absolutamente inverosímiles y que en un momento dado, en un estado de ánimo de una población, te las pueden vender? Yo creo que tenemos que estar ahí muy pendientes, y otra vez vuelvo a la estrategia que ha manejado el presidente López Obrador para contender con esta epidemia literal de falsas noticias, en donde él personalmente sale a desmentirlas con una enorme eficiencia para empezar y con una gran consistencia. Pero bueno, pues eso explica también cómo a veces la derecha logra salirse con la suya, si no hay una estrategia inteligente y eficaz que logre hacerle un contrapeso. A mí me preocupa mucho esta parte de las redes, porque sí veo cómo fácilmente, sin que haya de momento ningún mecanismo para poder contenerla, se difunden, más bien dicho, con una enorme rapidez, ¿no? Bueno, pues son otra vez de los retos ahí. Yo creo que el periodismo serio, el mantener informada a la población, el hablar con la verdad, el no ocultar tampoco las cosas cuando sea necesario reconocer que hubo algún error o hubo algo que no salió como nos hubiera gustado, pues te van dando esta credibilidad que necesitan hoy en día los gobiernos y que la gente demanda de sus gobiernos. Otra de las razones por las que creo que ha resurgido la derecha en algunos países es porque pues, los gobiernos actuales perdieron credibilidad ante su gente. Y para fortuna creo que otra vez de nosotros, el nuestro, pues lo que dicen las encuestas es que ha ganado credibilidad, ¿no? Entonces, otro punto que creo que documenta mi planteamiento inicial de que México está en una posición buena dentro de un contexto complicado, ¿no? Veo un México con fortalezas. Y tienen que reinventarse muchas cosas y tienen que cambiarse muchas. Creo que estamos en un momento muy especial en el mundo en general. ¿Qué hacer con la ONU, que no hace nada? ¿Qué hacer con la OEA, que se ha convertido de repente en enemigo de muchos países de la región? ¿Qué hacer con todos estos instrumentos que hoy no parecen funcionar? ¿Qué hacer para tener un nuevo acuerdo mundial que permita paz, que permita prosperidad? Mira, la ONU la conozco bien. Sí, creo que necesita algunas reformas. Yo creo que la ONU ha fallado en temas fundamentales como han sido prevenir la guerra en Ucrania o prevenir la guerra en Gaza, para citar dos ejemplos recientes. Pero hay muchos otros en lugares en África que tienen también conflictos bélicos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido muy eficaz en un tema, ha evitado que haya una nueva guerra mundial, eso hay que reconocerlo, pero su configuración, y por eso fíjate que México, desde que se creó la ONU, cuando quedó definido cómo se iba a estructurar el Consejo de Seguridad, México dijo, yo no estoy de acuerdo. Apoyo la creación de la ONU, pero no estoy de acuerdo en este punto porque se le está dando a las 5 grandes potencias un derecho
que nadie más tiene y esto genera desequilibrios y, en fin, es una muy buena argumentación, como hemos venido sosteniendo a lo largo de 78 años. Entonces, ¿se requieren reformas? Sí, pero yo también te diría, de cualquier forma, creo que el mundo está mejor con la ONU que sin la ONU. Y te pongo otro ejemplo. No pudimos, porque estaba yo allá, en el Consejo de Seguridad, no pudimos evitar la guerra en Ucrania, pero gracias a una iniciativa de México junto con Francia, logramos que la ayuda humanitaria empezara a llegar rápidamente a la zona del conflicto. Entonces, no se evitó el conflicto, pero por lo menos se logró que llegara ayuda humanitaria. Es decir, también a la hora de que evaluamos a la ONU, hay que reconocer, creo yo, los puntos en donde está fallando para que se haga una reforma y aquellos puntos en donde sigue teniendo un impacto y un apoyo importante para ciertas comunidades. Frente al cambio climático, por ejemplo, yo no veo mejor opción que los esfuerzos que ha impulsado la ONU a través de las COPs, de las conferencias mundiales, y en donde los compromisos se tienen que ir fortaleciendo con apoyos económicos, obviamente, que es lo que ha estado faltando para poder contender contra el cambio climático. Y así podemos tomar una serie de temas que son importantes a nivel global, más allá de las guerras, que ciertamente son quizá el escenario más crítico de todos, ¿no? Y yo creo que la ONU, con algunas reformas que habría que seguir insistiendo, sigue teniendo, la verdad, un enorme potencial para ayudarnos. ¿Y la OEA? La OEA, vamos a ver cómo viene la renovación de la dirección de la OEA. Yo creo que ahí la OEA tiene la posibilidad de volverse un organismo un poco más funcional si reconoce algunos errores históricos. Y ahí México otra vez, no sé si vamos a ser capaces de ganar ese tema, pero por supuesto tenemos que seguir reiterando nuestro apoyo incondicional a Cuba en una organización como la OEA, como lo hicimos desde que se decidió que Cuba saliera de ese organismo, ¿no? La OEA tiene que reconocer que hay algunos errores y puede volver a ser una plataforma más funcional. Pero mientras tanto, creo que también han sido inteligentes los líderes latinoamericanos que han sido capaces de crear otras organizaciones que no reemplazan a la OEA, pero que juegan un papel importante, y pongo el caso de la CELAC, que México realmente otra vez lideró muy bien en los últimos años. El tema es que la OEA es una organización hemisférica, y no hay que perderlo de vista, en la que participan otros países, y CELAC pues es un organismo más nuestro, más de los latinoamericanos y del Caribe, ¿no? Pero bueno, son los equilibrios también regionales en donde México no puede dejar de ejercer su liderazgo. Hay algo que me preocupa también. En la región, sobre todo Centro y Sudamérica, hay mucha violencia, hay mucho problema. Sin tratar de decir que México está en total paz, sí tenemos una paz diferente a la de los demás. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo lo explicaría? ¿Cómo se lo explicaríamos al mundo? A ver, yo creo que la política exterior de México, honradamente, Miguel Ángel, yo creo que nuestros principios constitucionales de política exterior son muy buenos. Siguen siendo vigentes y nos permiten tener estas condiciones, algunas de ellas muy favorables, como hemos comentado el día de hoy. Nuestros principios constitucionales nos dan también la posibilidad de ejercer un liderazgo distinto. Nosotros no tenemos, por fortuna, digamos, pactos militares, no formamos parte de ninguna alianza militar. Qué bueno. No somos una gran potencia económica, pero nuestra economía es una economía muy importante a nivel mundial, la número 12, muy respetable.
Nuestra política exterior pacifista y de igualdad jurídica de los estados y de libre determinación y de solución pacífica de las controversias nos da esta posibilidad de ser un país confiable, un país puente que puede hablar con tirios y troyanos y que pues le da a México esta posibilidad de ejercer ese tipo de liderazgo. Yo creo que hay que seguir en esa línea, honradamente también te lo digo, porque no veo en este mundo tan multipolar como ahora tenemos y con tantos conflictos en un lugar y en otro, una mejor política. Y desde luego, bueno, pues la firmeza con la que a veces se tienen que manejar algunas situaciones que exigen compromisos por parte de los países. Y México, eso es lo que hace a México un país confiable. Yo lo pude constatar en las Naciones Unidas. Cuando el presidente López Obrador vino a presidir el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el primer presidente mexicano en 78 años que preside una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y hace en ese consejo una crítica dura a la ONU, con el secretario general sentado al lado. El prestigio y la autoridad de México crecieron, porque se hace una crítica dura, pero sensata, y se ofrecen alternativas, y se ofrecen otras opciones que de hecho algunas de ellas se siguieron analizando tiempo después. Entonces son el tipo de liderazgos que a veces en México quizá no son cabalmente valorados, pero quienes los hemos podido vivir en carne propia, pues la verdad es que los tenemos muy presentes. Y la presencia de López Obrador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue importante para México y fue importante para el Consejo de Seguridad de la ONU. Bien, estamos oyendo a nuestro próximo canciller, al doctor Ramón de la Fuente. Yo quisiera que no se despegue usted de nuestra señal, porque dentro de un momento vamos a regresar con él para terminar esta entrevista. Así que no se vaya, aguántenos un poco. Bien, gracias por seguir con nosotros. Bueno, usted ya ha oído y ha escuchado parte de todo esto que significa las relaciones de México con el mundo, pero hay algo que no se nos puede quedar. Algo que es importante para todos, para México, fundamentalmente, la migración. La migración que está marcando nuevos derroteros, que está obligando a la política a mirar para otro lado, que está haciendo que los países se reinventen de alguna manera. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué nos va a pasar? Pues Miguel Ángel, que la migración va a seguir y va a seguir creciendo, porque está creciendo en todo el mundo. Y no hay una sola razón para pensar que seamos la excepción. Si está creciendo en todo el mundo, ¿por qué no va a crecer también en nuestra región? Es un fenómeno que ha estado con nosotros, yo diría que desde siempre, pero que claro, en las últimas décadas en Europa y en los últimos años en nuestra región se ha vuelto un tema políticamente muy importante, por varias razones. Primero, porque han incrementado los flujos migratorios. Segundo, porque a los flujos migratorios tradicionales de gente buena que quiere emigrar porque está en busca de mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias, y que es un derecho legítimo, y de ahí el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que le da un espacio a los migrantes. Pero junto con estos flujos de buena fe, han también crecido flujos migratorios, llamémosle de mala fe, donde lo que hay es tráfico de personas menores y no necesariamente menores, y de mujeres. Hay tráfico de armas, hay tráfico de drogas. Es decir, hay muchas actividades ilícitas que se entremezclan con los flujos migratorios. Entonces esto empieza a darle una connotación ya un poco diferente a lo que era
el fenómeno migratorio entendido en los procesos de la buena fe y de las necesidades que surgen en una región por falta de empleo, por falta de posibilidades de desarrollo, y que es lo que obliga. También están, propiamente dicho, los refugiados que salen por razones políticas, porque están en condiciones cuyas vidas están en peligro. Después resulta que el flujo migratorio también se convierte en muchos países en una fuerza laboral muy importante. Entonces hay un gran interés económico detrás. Y así podemos agregarle algunos temas adicionales, de manera que lo que hoy tienes como migración es un entramado mucho más complejo que el que había hace algunos años, con intereses políticos, con intereses económicos, con algunos intereses que son ilícitos y con reacciones de comunidades locales receptoras que en algunos casos pues también te expresan signos de intolerancia, regímenes más conservadores, menos generosos, menos solidarios, que tienen reacción frente a esos flujos. Bueno, ¿qué es lo que podemos y debemos hacer y lo que ha planteado la virtual presidenta electa? Tenemos que gestionar mejor estos flujos migratorios. El modelo que ha desarrollado México de movilidad humana, que contempla muchos de estos factores que te he dicho, es un buen modelo. De hecho, es un modelo ejemplar. Y hay que seguir cultivándolo y afinándolo. Y contempla, desde como se ha señalado reiteradamente, las causas de origen, que son muy diversas, y en algunas de las cuales podemos y debemos incidir con mayor eficiencia de lo que hasta ahora hemos hecho, hasta la consecuencia final, que puede incluir el propio retorno del migrante o de sus familiares tiempo después. Entonces es una verdadera cadena de eventos que debemos de entender, cada uno de ellos y el ciclo completo para entender el fenómeno de la movilidad humana. Gestionarlo mejor, con alianzas internacionales más efectivas. Ya no puede ser un problema solamente de un país o un problema binacional. Otra vez, México ha hecho bien en incorporar a los países, sobre todo de Centroamérica, algunos de Sudamérica también, en los esquemas de negociación que necesitamos con nuestros vecinos de Estados Unidos y de Canadá, que también está recibiendo flujos migratorios crecientes. Y ya no es nada más un fenómeno regional. Están llegando por México migrantes de países remotos, de Afganistán, de África. Entonces es un fenómeno global con muchas connotaciones regionales que requiere de una gestión multilateral más eficiente. Y yo creo que el planteamiento que está haciendo México apunta en la dirección correcta, pero ciertamente tenemos que ser mucho más eficaces en una gestión que defienda los derechos humanos de los migrantes, pero al mismo tiempo atienda la enorme complejidad que representan estos flujos mixtos de gente con necesidades muy diversas y con intereses a veces francamente disímbolos que vienen en el mismo paquete. Entonces, ya no es tan válido hablar de los migrantes como si todos fueran lo mismo, porque no lo son. Y no puede haber la misma gestión para quienes vienen genuinamente buscando mejores condiciones de vida, porque en su país no hay trabajo, la pobreza está, el cambio climático también se ha venido a sumar a los factores que propician la migración, que pues las bandas de criminales que se aprovechan de todo esto para tratar de sacar la mayor raja posible y de paso llevarse de encuentro a los migrantes, por los cuales no dan un quinto. Entonces tenemos un problema muy complicado y yo creo que hay que ser también muy claros. La migración va a seguir y va a crecer. Tenemos que gestionarla mejor y tenemos que hacer mejores acuerdos sobre todo con los países de la región que están participando cada vez más activamente en ello. Diferenciar entre unos y otros, ¿cómo? ¿Tendremos que crear nuevas leyes?
Yo creo ¿Están pensando ustedes en hacer nuevas leyes? Yo creo que necesitamos revisar el marco jurídico, sí. Sí se necesita revisar el marco jurídico nacional e internacional. Recientemente, hablando de la ONU y a instancias de México, se planteó un nuevo pacto global para las migraciones. Desafortunadamente, muchos países no lo suscribieron al final, porque implicaba compromisos y responsabilidades que no querían asumir. Pero ahí tenemos ya un buen marco de referencia para una migración ordenada, regular, ¿no? En lugar de que sea desordenada e irregular, y en donde tratemos de defender bien los derechos humanos de los migrantes y diferenciarlos de estos otros grupos, que también tienen derechos, por supuesto, pero que son más bien migrantes con elementos no legales, ¿no? Digamos, la trata y el tráfico de personas, pues es una actividad criminal, es delictiva. Tenemos que tratarlos como delincuentes, a los que están traficando con niños y con mujeres y con personas, respetando sus derechos desde luego, pero son delincuentes. Y cuando te mezclan, a veces en estas caravanas tienes estos flujos muy mezclados, muy entremezclados. Entonces eso se vuelve muy complicado, ¿no? Yo creo que es un tema que va a seguir ocupando espacios, pero los principios, fíjate, siguen siendo válidos. Dice el presidente López Obrador, atacar las causas. Claro, y ha tenido cierto impacto, ¿no? Por eso, pero las causas no son las mismas para todos, ¿no? Las causas legítimas, pues son las que más nos deben de interesar, pero tampoco podemos descuidar las otras que te decía yo que tienen más tintes delictivos que legítimos, de buena fe. Entonces, bueno, yo diría, pues vamos a tener que seguir lidiando con esto. ¿Lo entienden? También otros países, que bueno, pues el tema ha estado en la retórica y en la discusión electoral en los Estados Unidos como uno de los temas de mayor interés por parte de la población. Y este es un país que es por naturaleza un país de migrantes, porque así se hicieron. Entonces es un modelo interesante también de estudiar cómo ha cambiado la percepción sobre la migración, ¿no? En un país fundamentalmente de migrantes. ¿Y no teme usted que con las próximas elecciones y los próximos gobernantes también dé un vuelco esta percepción? Fíjate que ha habido un avance muy notorio en estos últimos meses. La verdad, se lograron 2 acuerdos que me parece que han sido muy importantes. Uno de ellos es el que se puede gestionar un permiso que se conoce como CBP1, por sus siglas en inglés, en el que tú puedes gestionar tu propio permiso por vía electrónica sin necesidad de llegar al territorio norteamericano. Hay un principio del derecho de los Estados Unidos que actúa, en este caso, como un incentivo para la migración irregular, que es que cuando tú tocas tierra estadounidense y te declaras en ese momento como un refugiado, tienes derecho a que se te analice tu caso como refugiado, como alguien que está pidiendo asilo. Y entonces por eso la gente cruza la frontera y se entrega. Porque el estar allá, el tocar territorio norteamericano, te hace candidato a ser un asilado. Bueno, lo que este modelo del CBP1 ha logrado es que tú puedas hacer una gestión por vía electrónica en donde te consideren como alguien que puede recibir asilo sin necesidad de tocar el territorio norteamericano.
Entonces esto desincentiva un poco el que llegues hasta la frontera. La gente quiere llegar a la frontera porque una vez que cruza y toca, es así literalmente como el juego de niños ese de que ya toqué y 1, 2, 3 por mí, ¿no? En ese momento se consideran candidatos al asilo. Bueno, entonces es un buen proyecto y ha logrado disminuir las cifras de manera importante. El otro es que le han concedido una suerte de, le llaman ellos parol o perdón, a otro grupo de personas que buscan asilo por razones básicamente políticas y que también ha permitido que haya otro canal, ¿no?, que hace que pueda haber ingresos que van teniendo una connotación más legal, menos ilegal, y se van haciendo acreedores a estancias que van, digamos, logrando regularizar un poco estos flujos. Pero sigue habiendo un flujo de migrantes que están en condiciones claramente irregulares y necesitamos contender con ellos con mayor eficacia. ¿Cómo? Pues atacando las causas y ofreciéndoles en México condiciones de trabajo, de seguridad. Se está haciendo. El migrante es una fuerza laboral importante que puede ser muy determinante para el desarrollo de ciertas regiones. Bueno, este es el modelo de movilidad humana que tiene México. No es un mal modelo, yo diría que es un modelo bastante bueno, todavía incipiente, todavía no da resultados, pero esa es nuestra oferta a nuestros vecinos. Oigan, este es un modelo que queremos que se perfeccione porque ha mostrado resultados preliminares alentadores y parece ser que nos alivia, por lo menos transitoriamente. Esto de invertir en los países donde... Pues métanle también, digo, México ha hecho un gran esfuerzo, creo que otros países podrían invertir también un poco más. Vuelvo un poco al principio, porque no se me quita de la cabeza todo esto que está sucediendo en Estados Unidos y el daño que se hizo a nuestra soberanía durante algún tiempo. Los agentes que llegaban de la DEA, que se metían y salían cuando querían, que ayudaban o no ayudaban al narcotráfico, que alentaban, desde luego, a la violencia. Este modelo que se hizo, que creo que dañó mucho nuestra soberanía, ¿usted diría que en los últimos 6 años se restañó y que ahora se blinda? Mejoró muchísimo. Yo sí te diría, los datos objetivos muestran que sí hubo un cambio. Y un cambio, yo diría que radical, ¿eh? Ah, sí. Ahora, a ver, quien quiere entrar tiene que pedir permiso, se le tiene que dar una visa, se tiene que llevar un registro, se tiene que justificar cabalmente. Yo creo que ha sido un avance muy sustancial y por supuesto que se debe de mantener. Si ya se dieron esos pasos iniciales que no fueron fáciles. Y sin embargo, pues mira, como nos asistía la razón, pues poco a poco han quedado ya establecidos como que este es el nuevo modus operandi con México. Y en los mejores términos, por supuesto que tiene que haber cooperación y por supuesto que estamos en la mejor disposición de hacerlo, pero que se nos dé el lugar que necesitamos tener por principio. Pues cómo va a ser posible que aquí entraba el que quería y sin avisarle a nadie y portando o no a lo mejor armas y en fin, yo creo que ha habido digamos, una verdadera renovación en todo ello y el mérito más importante, me parece, es que se ha aceptado como un nuevo modus operandi en donde, por supuesto, pues están las cosas mucho más claras que como estaban antes. Y yo no veo ninguna razón por la cual se deba aflojar en eso. Al contrario, necesitamos seguir por ese mismo camino.
en eso y en la lucha en contra de las armas? La lucha en contra de las armas me tocó darla también en el Consejo de Seguridad de la ONU, por supuesto, y ahí vamos, es un proceso jurídico que toma tiempo, pero hemos hecho algunos avances importantes en algunas cortes en Estados Unidos y en el propio Consejo de Seguridad de la ONU, y tenemos hoy más elementos en el digamos, entramado jurídico internacional que el que había antes. Es un punto que para México me parece que es de la mayor importancia, primero por lo que representa en la vida real para el país, pero además como un principio, ¿no? Después de muchos años, ¿no? De no tener elementos jurídicos que nos permitieran defender más este principio, que también tiene que ver con nuestra soberanía, por supuesto. Pues muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar aquí en el día del juicio. Escuchó durante todo este programa la visión de nuestro canciller, que será parte de este restañar nuestra soberanía, de este ir para adelante en las cosas que a nuestro país conviene. Toda la confianza nos ha dado el canciller Juan Ramón de la Fuente, y también la tranquilidad de saber que nuestro México sigue siendo soberano. Muchas gracias, doctor. Gracias, Miguel Ángel. Muy amable. Un gusto estar contigo. Hasta la próxima. Siempre. Buenas tardes. Gracias a usted.